Empezamos nuevo tema, la prosa del Renacimiento. Renacimiento, por tanto, nos situamos en el siglo XVI. Durante este siglo conviven dos tendencias narrativas, la novela idealista, máxima difusión y popularidad durante la época, y la realista, vertiente más crítica. Bien, como es de esperar, en la literatura castellana, al igual que en el resto de Europa, triunfaron las novelas idealistas, ya sea libros de caballerías y novelas sentimentales propias de la Edad Media, ¿les acordáis? Libros de caballería, siglo XIV, ciclo artúrico, como las propias del Renacimiento, las novelas pastoriles, bizantinas y moriscas. Os preguntaréis por qué las novelas idealistas, si son inverosímiles, triunfaron en el siglo XVI. Bien, porque a los humanos nos gusta evadirnos, nos gusta entretenernos a la vez que nos divertimos y aprendemos. Pues en este caso esta literatura era la propicia, ya que idealizaban la realidad, la mostraban de un modo fantástico, se situaban en países lejanos y remotos. Por lo tanto, lo que vendía en la época eran aquellos relatos protagonizados por caballeros andantes que eran dechados de virtudes, o bien asistir a historias amorosas con desenlace feliz, o por ejemplo conocer las desdichas amorosas entre pastorcillos rodeados de una naturaleza ideal. Introducida la novela idealista, en esta sesión me voy a centrar única y exclusivamente en este tipo de narración, ya que me interesa que conozcáis los rasgos y las características para que después en la práctica las sepáis identificar. Así pues, en la presente diapositiva os he esquematizado dos tipos de novela idealista. Nos encontraríamos con la novela de caballerías, como he mencionado antes, tiene su origen en el siglo XIV, ciclo artúrico, la novela pastoril, la novela bizantina y la novela morisca, estas tres nacidas en el siglo XVI. Muy bien, empezamos con las novelas de caballerías, género predilecto durante la época y consumido de forma masiva. De hecho, tenemos constancia de que Carlos I y Santa Teresa de Jesús eran fieles seguidores de esta tipología. El texto base de la literatura castellana es el Amadís de Gaula, escrito por Garci Rodríguez de Montalvo. En la página 79 del libro de textos os cuenta un poquito el argumento. De hecho, lo interesante de las novelas de caballerías es que siguen un patrón. Se presentan como relatos verídicos que han sido escritos en alguna lengua extraña y el autor se declara mero traductor de la novela. Esto quiero que lo recordéis para cuando trabajemos Don Quijote de la Mancha. De este modo, la narración surge a partir de un manuscrito encontrado en situaciones extrañas, escrito por un cronista o por un mago. A partir de este encuentro se nos narra la historia, ya que el cronista conoce todas las hazañas del héroe e incluso su personalidad. Aquí paremos, quiero que recordéis los tipos de narradores y que me digáis qué tipo de narrador creéis que encontramos en estas novelas. Sobre el tiempo es impreciso debido a que no nos menciona un siglo en concreto, aunque se percibe claramente que sucedió en un contexto arcaico. De este modo, se situaban en la Edad Media y en países lejanos, y narraban sucesos fantásticos, lo cual mostraba una cierta nostalgia de la estética medieval. De hecho, esta se acentuaba con el uso de un lenguaje arcaico y una caligrafía gótica, como podéis observar en la fotografía que os he puesto en la presente diapositiva. Por otro lado, ¿cómo son los héroes? Bien, estos héroes son cristianizados, es decir, defienden los valores cristianos y nos enseñan modelos de comportamiento. Quizás el éxito de estos relatos se debe a que presentaban un modelo de caballero heredero del héroe épico, es decir, ejemplar guerrero, fiel enamorado y aventurero idealista, además de tener una tajante visión entre personajes positivos, buenos, y negativos, malos, malísimos, es decir, había una visión maniquea de los personajes. ¿Cómo es el argumento? Normalmente el argumento suele ser el siguiente. Primero existe un héroe cuyo nacimiento se produce en circunstancias extrañas y desconocidas, lo que obliga al héroe a ocultarlo y este no conocerá hasta ser adulto. Seguidamente, este héroe es educado, alejado de su familia, sin conocer su origen social. Os recuerdo que el origen social en la época era muy importante. Poco a poco irá creciendo, realizará grandes hazañas, hasta que un día conoce a una dama de ascendencia noble, con la que tendrá relaciones físicas antes del matrimonio. Este se enamorará perdidamente de ella y es entonces cuando se cuestiona su verdadera identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi padre? Cuando conozca su identidad podrá casarse con la dama, puesto que ambos son nobles. Esto, inciso,
se puede relacionar con algunas películas actuales, ¿no? Por ejemplo, Star Wars. No sé si la habéis visto, pero si estáis interesados os dejo este enlace y en clase podemos hablar más sobre este tema y sobre la perduración de los temas de la Edad Media y del Renacimiento en la actualidad. Sin embargo, pese a este gran éxito, las novelas de caballerías fueron muy criticadas por los humanistas y los erasmistas, ya que aludían a que eran inverosímiles y sensuales. Segundo tipo, la novela pastoril. Si nos fijamos en la terminología, nos daremos cuenta, pastor igual a pastores, ¿no? Pues bien, narran historias de amor entre pastores en un ambiente bucólico. ¿Eso qué quiere decir? Tópico literario del locus amoenos, ¿no? Naturaleza idealizada. Partimos de la base, por tanto, que la novela pastoril siempre se va a situar, o que el contexto de la novela pastoril va a ser un ambiente bucólico. Este ambiente bucólico se debe a que parten de las églogas, unas composiciones poéticas que trabajaremos en la lírica, inspiradas en Virgilio y en Arcadia de Sanazzaro. Así pues, lo que nos interesa a continuación es por qué este género alcanzó un gran éxito. El primer motivo que explica el gran éxito de la novela pastoril es el tema que trata. El tema que trata es el amor. Primero, genera cierto interés porque sacia las ansias de los lectores. Se nos presenta una historia desdichada, pero que tendrá un final feliz. Esto nos puede recordar un poquito a las películas Disney. Seguidamente, este amor, la visión es neoplatónica, es decir, se parte de la belleza física, pero el objetivo es llegar a la unión de las almas de los amantes. Es decir, no se espera un objetivo sexual o físico, sino más bien espiritual. Además, también sirve como manual de comportamiento y de elegancia para el cortesano, el saber cómo tratar a una dama para conseguir el amor. Por otro lado, las novelas pastoriles servían como un instrumento para entretenerse, ya no solo por presentar una historia de amor, sino también porque se intercalaban poesías dentro de la historia. Es decir, servían también como una antología poética o el hecho de intercalar el género narrativo con el poético le daba como un ritmo más suave y elegante. Finalmente, en cuanto al origen de la novela pastoril, se considera que quien marca el inicio es la obra de Jorge de Montemayor titulada Los 7 libros de la Diana. Posteriormente, Miguel de Cervantes publicará la Galatea y Lope de Vega la Arcadia. Sin embargo, pese a que durante el siglo XVI alcanzó un gran éxito, a mediados de 1640 desaparece. Tercer tipo, la novela bizantina. Cuenta aventuras protagonizadas por una pareja de enamorados de alto linaje. Este tipo de novela fue valorada por los erasmistas por su visión moralizadora y su exaltación del amor casto, ya que era más verosímil que la novela de caballerías y la pastoril. Como característica es una novela marítima, ya que los enamorados se separan, hay viajes a otro mundo, etc. En cuanto al argumento, empieza con los dos amantes, quienes por diversas circunstancias se ven separados e inician un viaje marítimo para reencontrarse al final de la novela. Durante todo el viaje, la novela nos narra sus peripecias, desde raptos, naufragios, viajes al otro mundo, etc. Y la fidelidad es lo más importante, ya que pese a estas circunstancias, ambos se mantienen fieles el uno al otro. Normalmente tienen un final feliz y una obra bizantina importante es la historia de los amores de Clareo y Florisea. De hecho, hay una película sobre esta obra. La historia de los amores de Clareo y Florisea fue publicada en 1552 y escrita por Alonso Núñez de Reynoso, aunque cabe señalar que es una mezcla entre novela bizantina, pastoril, sentimental y de caballerías. Otras novelas que se publicaron posteriormente, es decir, en el siglo XVII, es de nuevo Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persíles y Sigismunda y Lope de Vega, El peregrino en su patria. Aunque, si nos centramos en Lope de Vega, El peregrino en su patria es un trasunto de su vida, ya que la escribió cuando una de sus amantes, Micaela de Luján, vivía en Sevilla, y en la novela se reflejan muy bien los viajes de Lope y Micaela. No obstante, esta novela bizantina se caracteriza porque el protagonista no sale de su patria, cuando lo normal era que se realizaran viajes marítimos fuera de su nación.
Y finalmente la novela morisca. En esta se desarrolla la acción en un idealizado mundo musulmán. Normalmente nos hablan de historias situadas en torno a Granada y con unos personajes de ambas culturas, tanto cristiana como musulmana. El gusto por el exotismo, el refinamiento, el colorido de un idealizado mundo musulmán perviven muchos escritores posteriores, tal y como veremos en El Quijote y en obras de Lope de Vega. La novela morisca surge a raíz de una historia intercalada en la Diana de Jorge de Montemayor, la cual, recuerdo, era una novela pastoril. Bien, esta historia intercalada se llamaba El Abencerraje y se considera el primer relato morisco. Recapitulando, por lo tanto, lo que me interesa que sepáis es que en el siglo XVI existen dos corrientes narrativas. Centrándonos en la idealista, pues qué tipos de relatos se escribían en la época, cómo se caracterizaba cada uno de ellos y alguna obra conocida, ya que en la práctica tendréis que saber identificar qué tipos de textos son.